Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Sin embargo, aquí hay, eh, llegamos a una porción del capítulo 6, la última me parece, o penúltima, pero es una porción de considerable extensión. Eh, Esta porción se llama La figuración por símbolos en el sueño, una pequeña introducción. Eh, Esta es ya la 1, 2, 3, 4, la quinta parte del capítulo 6 que voy a nombrar brevemente. Tiene por título el capítulo 6 El trabajo del sueño. Es como digamos, un estudio que hace Sigmund Freud a partir de la hipótesis que plantea en el capítulo 2 o 3 de la interpretación de los sueños de el sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. En la primera parte vimos el trabajo de condensación, la segunda parte el trabajo de desplazamiento, la tercera los medios de figuración del sueño, la cuarta el video pasado que publicaré el lunes 12 de enero, febrero, marzo, abril, lunes 12 de abril del 2021. Esta quinta parte tiene por título entonces la figuración por símbolos en el sueño, o bien otros sueños típicos, está como subtítulo. Esto será entonces una lectura de la página 356 a la 406 del volumen quinto de la obra de Sigmund Freud, edición Amor-Rorty. Esta de aquí, volumen quinto, la que estoy sosteniendo es el volumen 1, pero por la extensión entonces voy a grabar este capítulo al menos en 2 o 3 sesiones, realmente todavía no lo sé. No sé cuánto trabajo represente, digamos, desgranar este texto, llevarlo a palabras más sencillas, más comunes y, por supuesto, tratar de que lo que Freud nos expone en esta parte de la interpretación de los sueños sea lo más claro posible para una persona, digamos, de cultura regular, de cultura normal, no digamos para una persona ya con estudios universitarios de maestría o doctorado, sino que sea lo más entendible posible para cualquier persona. Ajá. Entonces, hablando, hay una palabra que se ha estado usando mucho y variantes de la palabra, ¿no? Que es simplemente figura. Habla este título, si este título de este apartado es la figuración. En el capítulo, o en el, perdón, en el apartado pasado, figurabilidad. Ajá, lo que podemos hacer con las representaciones, digamos, con las abstracciones que forman parte de nuestro mundo interno, por decirlo de una manera, de tal forma que podemos representarlas, no, podemos transformarlas en figura de algo más. Ahorita estoy tratando de aproximarme a la palabra figurabilidad del apartado pasado para justamente acercarnos a esta palabra que le da al título lo suyo, ¿no? La figuración, figuración, figuración. Ahorita viene a mi mente esta frase muy común en español, al menos aquí en México, en sentido figurado. ¿Qué quiere decir esto? Que es cómo. Uh-huh. Entonces, hablando de la figuración por símbolos en el sueño, figuración. Ya tengo apartado, de hecho, aquí el, el, la página de la Real Academia Española. Estoy buscando ahorita figuración para ver qué es lo que nos dice. Por supuesto, este trabajo con la Real Academia, o en el cual yo uso la Real Academia, es para darnos una idea, ajá, no para que la Real Academia nos diga qué es exactamente lo que quiere decir Sigmund Freud al usar la palabra figuración. Entonces, la Real Academia dice acción y efecto de figurar o figurarse algo, o bien un conjunto de figurantes o extras,
como podrán ver, entonces, realmente la Real Academia ahorita no nos dice mucho con su definición de figuración. Simplemente figurar, figurarse. Vamos a buscar figurar. Figurar, imitar algo dentro de una ficción determinada. Representar o reproducir materialmente la figura de alguien o de algo. Imaginarse o suponer algo. Igual vamos haciendo ligas, vamos haciendo aproximaciones a la palabra figuración, que es curioso. Entonces, podríamos tener como sinónimo la palabra figuración con aproximación. Esto es algo que ya he hecho previamente, digamos, cambiar una palabra por otra con el objetivo de entenderla mejor, ¿no? Con el objetivo de hacernos más a la idea que quiere expresarnos el autor, que en este caso es Sigmund Freud. Entonces, ya había hecho yo uso de otras palabras, que creo era expresión, para hablar de figuración, pero ahorita podemos también apropiarnos de la palabra figuración con la palabra aproximación. Estoy también tomando nota. Estoy también poniéndoles con todo este trabajo que bien pude haber hecho fuera de cámara, un ejemplo de lo que representa no solo el trabajo de la obra de Freud, sino el mismo psicoanálisis. No podemos olvidar que es justo, Freud de hecho ya no lo ha presentado en la interpretación de los sueños. El trabajo del analista consiste en aproximarse al sujeto a través del lenguaje. Esto lo puedo decir de una manera, Lacan lo dice de otra manera, Freud lo pone de otra manera, pero lo que yo hago es justamente con todo este trabajo de, digamos, la obra freudiana, ponerles un ejemplo de lo que es el psicoanálisis. Y por supuesto, este ejemplo que yo hago en cámara frente a todos ustedes se modifica de forma, digamos, no podría decir yo que radical, pero sí cambia ya en el trabajo de análisis como tal, en una sesión de análisis. Se trata en todo caso de poner al sujeto frente a sí mismo. Pero ya sin más preámbulos, vamos a entrar en el trabajo de este texto un poco largo, un poco, digamos, complejo por la forma en la cual Freud usa el lenguaje. Vamos entonces a entrar. La figuración por símbolos en el sueño. Subtítulo: Otros sueños típicos. Aquí, antes de entrar en el texto, viene la nota a pie de página número 1, que también, además de la nota, quisiera incluirles un pequeño comentario. Esta nota fue hecha totalmente por James Strachey. Lo digo porque les recuerdo, en el texto que estamos viendo, la interpretación de los sueños, de acuerdo, por supuesto, al trabajo de James Strachey, que dice aquí, tal vez no se alcanza a ver en cámara, pero aquí dice James Strachey, fue un alumno de Sigmund Freud, al cual el mismo Sigmund Freud le encarga su traducción de su obra del alemán al inglés, que nosotros heredamos en ediciones Amor-Rorty. Ajá. Esto se le conoce como la Standard Edition o la edición normalizada de la obra de Sigmund Freud. Entonces, James Strachey, al hacer la traducción de la obra de su maestro, incluye sus comentarios, y esto los podemos notar porque trae unos paréntesis, pero son paréntesis como cuadraditos, como les estoy mostrando aquí. Ajá. Entonces, aquí es donde James Strachey nos advierte que viene un comentario, y este comentario es un poco largo. La nota a pie de página, entonces, el comentario de James Strachey nos dice: a excepción de 2 párrafos en las páginas 395 y 396, la primera edición del libro no incluía nada de esta sección E. Como expliqué en mi introducción, gran parte de este material se agregó en las ediciones de 1909 y 1911, pero en el capítulo 5, bajo el encabezado de Sueños típicos, sección D del capítulo 5. Esa sección ya la encontrarán aquí en este espacio de YouTube, en este canal. También encontrarán, bueno,
vamos a dejarlo así, vamos a continuar, ¿vale? Para ya no desviarnos mucho. La presente sección se construyó por primera vez en la edición de 1914, en parte con el material previamente agregado en el capítulo 5 y en parte con material nuevo. En las ediciones subsiguientes se le amplió aún más. Debido a estas complicaciones, hemos agregado al final de cada párrafo, entre corchetes, la fecha correspondiente. Entre las páginas 359 y 365 se ha hecho lo mismo con fragmentos de cada párrafo que pertenecen a fechas diferentes. De lo dicho, se desprende que lo fechado en 1909 y en 1911 apareció originalmente en el capítulo 5 y fue transferido a su posición actual en 1914. Esto es, parte del comentario que les quería hacer es que al menos yo no considero fundamental rastrear el orden en el cual nosotros heredamos la obra de Sigmund Freud. Al final es un orden hecho por el autor mientras vivía. Es un orden, digamos, que para el traductor de la obra de Freud, James Strachey, fue importante poner la fecha en la cual se fue agregando. Si bien yo no lo considero tan importante, de todos modos voy a hacer la mención. Ya estoy viendo ahorita, por ejemplo, algunos párrafos que simplemente traen la fecha 1925, por ejemplo, 1909, etc. Aquí es algo que les quisiera yo compartir. Para muchos de ustedes que tal vez estén viendo este único video como parte de su propio estudio de la obra de Sigmund Freud, esta es, digamos, como la presentación de mi propio libro, ¿no? Sexualidad infantil y crimen o Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Yo entiendo como autor que uno tiene que cuidar su obra conforme los tiempos, conforme la situación social, económica, política del país en el que uno vive y del mundo va cambiando. Por supuesto, esto lo hizo Sigmund Freud con su propia obra, La interpretación de los sueños. Esto lo hago yo, estoy ahorita trabajando en la segunda edición de mi libro, que es, digamos, una forma de cuidar de uno mismo, lo que uno dice, lo que uno hace. Es en muchos sentidos también como cuidar a un bebé. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo entender que la obra de Freud, la interpretación de los sueños, no haya tenido que cambiar en lo íntimo, en lo básico de su mensaje, pero que sí se le vayan haciendo adiciones, que sí se le vayan haciendo observaciones del propio autor a la obra, con el objeto de, al menos yo, de mi obra, hacerla lo más comprensible posible para todo público. Por supuesto, la obra de Sigmund Freud adquirió otros matices con el tiempo, adquirieron, digamos, también sus frases, su impacto en el público, otras, otras, otros detalles, digámoslo, que obligaron al autor, Sigmund Freud, a hacer este tipo de agregados. Algo que, por supuesto, debo destacar también al respecto de el puro título y subtítulo, Otros sueños típicos, es que como se vio en el pasado, en el capítulo 5, justamente como dice Strachey, sueños típicos, el comentario que les quería hacer es, ahí es donde ya no hay psicoanálisis. Ahí es donde Freud nos dice en aquellos tiempos, ya aquí no hay análisis. No se trata de rastrear, digamos, en el individuo lo que los elementos quieren decir, sino que estas situaciones, estos elementos, esto que nosotros soñamos, no tiene, digamos, intermedio ya con el sujeto, con el individuo que lo sueña. No es que signifiquen algo para él, es que eso nos dice algo de toda la humanidad. Hablando, por ejemplo, y en aquellos ejemplos, los primeros sueños típicos que ya vimos en el capítulo 5, de la sexualidad infantil. Esto, por supuesto, lo puedo decir gracias no solo al trabajo de Sigmund Freud,
sino también gracias al trabajo que yo ya había hecho del trabajo de Freud, que me permitió escribir mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Otro breve comentario, ya me parezco a Strachey, es que en este mismo canal de YouTube encontrarán una lectura que yo estoy haciendo a la primera edición de mi libro, justo con la intención de publicar una segunda edición, un trabajo ya revisado, aunque no crean que mi libro simplemente lo escribí así como así, sino que fue un trabajo por más de 5 años aproximadamente. Pero bueno, regresamos al texto. La figuración por símbolos en el sueño. Otros sueños típicos. El texto ya empieza. El análisis del sueño biográfico mencionado en último término vale como prueba de que ya es el comienzo. Ya desde el comienzo advertí el simbolismo en el sueño, pero solo poco a poco lo aprecié en todo su alcance e importancia. Cuando mi experiencia se amplió e influido por los trabajos de J. Stickel en 1911, acerca de los cuales corresponde decir aquí unas palabras. 1925 es este párrafo. Este autor, que quizá ha traído al psicoanálisis tantos prejuicios como beneficios, aportó gran número de traducciones simbólicas insospechadas. Al principio no hallaron crédito, pero después en su mayoría se corroboraron y debieron admitirse. No menoscaba el mérito de Stickel la observación de que la reserva escéptica de los otros no era gratuita. En efecto, muchos de los ejemplos en que apoyó sus interpretaciones no eran convincentes y se sirvió de un método dudoso desde el punto de vista científico. Stickel descubrió sus interpretaciones simbólicas por vía de la intuición, en virtud de una facultad que le es propia de comprensión inmediata de los símbolos. Pero un arte así no puede presuponerse en todos los individuos. Su modo de operar no admite ser sometido a la crítica y, por tanto, sus resultados no pueden exigir credibilidad. Es como si quisiese fundar el diagnóstico de las enfermedades infecciosas en las impresiones olfativas que se obtienen en el lecho del enfermo, aunque sin duda hubo clínicos a quienes el sentido del olfato, atrofiado en la mayoría de los hombres, rindió mejores servicios que a otros y que realmente estaban en condiciones de diagnosticar por el olfato un tifus abdominal. 1925. Entonces, en otras palabras, y esto es algo importante para cualquier estudioso, tanto de la psicología como del psicoanálisis, aquí lo que nos dice Freud, en otras palabras, es decir, lo que les acabo de leer, quiero yo traducirlo en otras palabras, de acuerdo, por supuesto, a mi contexto histórico, que el empeño que hace Sigmund Freud de acercarse al estudio de los sueños a través de la interpretación de los sueños es un estudio que tiene el objeto de hacer del psicoanálisis una ciencia. Esto, por supuesto, no haya cabida, digámoslo, y lo digo, por supuesto, también desde mi propia experiencia en la psicología académica, en la psicología universitaria, en la cual se tienen que abrazar muchísimas concepciones de lo que es lo psicológico, pero al abrazar todas estas concepciones, la psicología como tal pierde su objeto de estudio. Esto es algo que les hago el comentario también, estoy estudiándolo a fondo, y algo también que me permite, digamos, ampliar mi objeto de estudio del psicoanálisis también a la psicología. Actualmente tengo ya avanzado un libro, creo que llevo como 200 páginas, al menos en Word, de psico o psico. Es un juego de palabras que apunta mucho a psico, de mente, o psico, digamos, hablemos de psicología, ¿vale? Es así como he puesto título a mi libro, pero ese título posiblemente cambie. A mí me gusta porque se me hace chistoso. Hocico es como de los perros, la boca de los perros, la boca de los lobos, la boca de los animales. Entonces, vamos entonces a regresar al texto, regresar aquí a la, ¿cómo decirlo? A la consideración que está haciendo Freud
de su propia obra. Y antes de avanzar, les recuerdo que estamos viendo la interpretación de los sueños, un texto que fue publicado por Sigmund Freud allá en el año de 1900, la primera edición, por supuesto, la primera vez que salió ese libro a la venta. En 1925, que fueron los 2 párrafos que ya les acabo de leer, había Freud ya llegado a un punto en su vida en el cual su obra había hecho un impacto cultural tremendo. Para 1925, Freud y el psicoanálisis mismo habían ya atravesado varios hitos, varios problemas dentro de su propia historia. Se habla ya en ese momento de un movimiento psicoanalítico mundial, 1925, un movimiento psicoanalítico que había encontrado dentro de sus propias filas las complicaciones más importantes. Hablo de Jung, hablo de Adler, y que por supuesto llevaron a Freud a una revolución interna, ¿no? A un replanteamiento de toda su teoría. Pero continuemos con el texto. La experiencia cada vez más rica del psicoanálisis nos ha permitido descubrir pacientes que exhiben en grado asombroso esa comprensión directa del simbolismo onírico. Con frecuencia padecían de demencia precoz, por lo cual durante un tiempo se tendió a sospechar a esa afección en todos los soñantes que poseían tal comprensión de los símbolos. Nota a pie de página número 2. James Strachey nuevamente nos dice, Freud señala en otro lugar que así como la demencia precoz facilita la interpretación de los símbolos, la neurosis obsesiva la torna más difícil. Ahí finaliza la observación número 2. Yo podría hacer otra, pero me voy a omitir mi propia observación. Continúo con el texto. Pero esto es incorrecto. ¿Qué es incorrecto? Que la demencia precoz, digamos, es la enfermedad de todos aquellos que comprenden los símbolos del sueño. Eso es incorrecto, dice Freud. Se trata de una dote. Traduciendo la palabra dote, se trata de un regalo o característica personal sin significado patológico discernible. 1925. Entonces, igual que Stickel, hay personas que pueden comprender los símbolos de forma más inmediata. Y eso, dice Freud, no quiere decir que sea una enfermedad mental, una demencia precoz, propiamente dicho. Continuamos. Cuando uno se ha familiarizado con el generoso empleo que del simbolismo se hace en el sueño para la figuración del material sexual, por fuerza se preguntará si muchos de estos símbolos no aparecen como los, entre comillas, estenogramas de la taquigrafía, con un significado establecido de una vez para siempre, y uno se ve tentado a bosquejar un nuevo libro de los sueños siguiendo el método del descifrado. Nota número 3, que aquí también hay otra observación. Esto nos remite a las páginas 119 y 120 del volumen 4, es decir, ya algo que ya vimos, que es justamente lo que les quería comentar. Esta era la nota número 3. En estas páginas, en aquellas que Strachey nos invita a revisar, se dijo, les explico brevemente, que la interpretación de los sueños, como la obra que funda el psicoanálisis, no quiere decir un manual para interpretar los sueños. No quiere decir que vamos a escuchar que una persona sueña con un perro y vamos a buscar qué significan los perros. No. La interpretación de los sueños nos marca que para descubrir el significado de un símbolo en el sueño, vamos a remitirnos a quien sueña, para saber la relación de esa persona, por ejemplo, con los perros, con un pastor alemán. ¿Qué tipo de perro era, etcétera, ¿no? Se trata de acercarnos al soñante. Aquí lo que dice el método del descifrado es justamente que el descifrado va a hacerse con el libro, no con el soñante. En el método del descifrado es justamente la búsqueda de los elementos en el libro, de los elementos que esa persona soñó. La crítica que se hizo a ese método es que
Básicamente los elementos de los sueños eran para todos igual. Freud decía en aquella crítica que para un rico, un pobre, un hombre o una mujer, soñar con el mismo elemento significaba lo mismo. Y Freud dice, eso no es así. Se trata de acercarnos a la persona para saber qué relación guarda esa persona con ese elemento en particular. Entonces aquí se amplía muchísimo. Y es justamente, digamos, un punto que se le demanda al psicoanálisis para el año de 1925 y por supuesto los años pasados, 1909 y 1911, como nos dijo James Strachey, ubicar una posición no de los sueños, sino de la humanidad al respecto de los símbolos. Podemos decir que para toda la humanidad todos los símbolos son lo mismo, significan lo mismo. Aquí es justamente donde vamos a acercarnos poco a poco a esta porción de la interpretación de los sueños, ¿vale? A este apartado, que les repito, todo lo que vamos a ver en las próximas horas. Continúo con el texto. Frente a ello debe observarse, este simbolismo no pertenece en propiedad al sueño, sino al representar inconsciente, en especial del pueblo. Y más completo que en el sueño lo hallaremos en el folclore, en los mitos, sagas y giros idiomáticos, en la sabiduría del refranero, que es decir, del conjunto de refranes de un pueblo, y en los chistes que circulan en un pueblo, 1909, es decir, lo que les acabo de compartir, que se puede incluir entre el último 1925 y 1909, es a lo que se refiere. Por ejemplo, les puedo poner este símbolo. A ver, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Sí, sí se ve. Ajá. Este símbolo significa algo para el pueblo que lo hizo, que si mal no recuerdo es un símbolo celta. Puedo yo estar equivocado, no hay problema. El punto es de que hay símbolos. Las culturas hacen símbolos. Ya iremos viendo poco a poco qué es eso que Freud llama lo inconsciente, que les recuerdo, hasta este punto, esa palabra lo inconsciente no ha sido presentada más de 15 veces al momento en la obra que, digamos, presenta el psicoanálisis al mundo. Hasta este momento, que ya hemos avanzado, yo le calculo como 20 horas en el estudio solo de la interpretación de los sueños, no sabemos qué es lo inconsciente. Se han hecho aproximaciones a lo largo de todo el trabajo previo. Ajá. Pero es un tema tan importante y tan, digamos, descuidado por el mismo autor, que el mismo Sigmund Freud, para 1914, tiene la necesidad de escribir justamente el texto de Lo inconsciente, que de hecho, por supuesto, yo como analista lo considero tan importante que esa fue la lectura que inició, digamos, toda el abordaje que estoy haciendo de la obra de Sigmund Freud. La primera lectura que yo compartí en este espacio fue Lo inconsciente, que viene en el volumen 14, es decir, y eso es algo también importante que mencionar. James Strachey hizo un ordenamiento cronológico. Este primer volumen va de 1886 a 1899, antes de la interpretación de los sueños. Ajá. La interpretación de los sueños fue escrita en 1897, 1899, ¿no? Publicada en 1900. Pero viene a presentarnos, digamos, un trabajo ciertamente importante, pero que también tropieza consigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Justamente lo inconsciente como tal es no solo una propuesta, no solo un concepto, no solo una hipótesis, que el mismo autor no atina, digamos, en presentar de forma concreta hasta este momento. Se han hecho aproximaciones muy valiosas, por supuesto, pero justo por lo grande de la labor, justo por lo complicado también de la labor, el mismo Freud, hasta este momento de la interpretación de los sueños, no se ha puesto a decir al lector, esto es lo inconsciente, pum, 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 pum. Cosa que se hace después y cosa que también hizo antes. Aquí, si ustedes quisieran
aproximarse a el concepto, a la idea que tenía Freud sobre lo inconsciente, muy influenciado por Charcot, muy influenciado por Breuer y por también otros autores, le sugeriría ir a la lista de reproducción ya en este canal que se llama El Proyecto de Psicología. En ese contexto, o en ese texto, perdón, Freud busca aproximarse a lo psíquico como un fenómeno orgánico. Digamos, se le conoce también ese texto del proyecto de psicología dentro del ambiente psicoanalítico como el proyecto de psicología para neurólogos. Fue un intento de Freud de acercarse a lo psíquico a partir de lo orgánico. Y dentro de ese texto hay también un apartado, un capítulo, digamos, sí, pues un capítulo propiamente llamado lo inconsciente. Es decir, esto de lo inconsciente, si bien en la interpretación de los sueños podríamos decir se le ha descuidado, ha sido parte de un trabajo previo de Freud. Yo les invitaría básicamente a dedicar estudio, dedicar tiempo a todo lo que ya hemos compartido en este espacio, que ya van más de ciento tantas horas, 120, 130, no estoy seguro, no las he contado, pero sí son más de 100 horas las que he dedicado yo aquí a estudiar el trabajo de Sigmund Freud de 1888 a 1900, ¿vale? Pero, por supuesto, lo que yo estoy haciendo aquí en cientos de horas, Freud lo hizo en años, décadas de estudio, décadas de trabajo, ¿no? Estamos hablando que esto que les acabo de compartir, que nos habla de los símbolos y su relación, digamos, con la historia de los pueblos, es un comentario que Freud hace a su obra casi 10 años después de haberla publicado. Ajá. La interpretación de los sueños. Es decir, estamos hablando aquí de un trabajo que literalmente abarcó toda la vida de Freud, bueno, toda la vida adulta de Freud. Vamos a continuar. Por tanto, tendríamos que rebasar en mucho la tarea de la interpretación de los sueños si quisiéramos dar cuenta del significado del símbolo y elucidar los incontables problemas aún irresueltos, en buena parte, que atañen a su concepto. Nota a pie de página número 4 que nos dice Strachey, esta se agregó en 1911. Lo que sigue serán palabras de Freud. Los trabajos de Bleuler, no Breuer, Bleuler, en 1910 y sus alumnos de Zurich. Voy a latinizar este nombre. Maeder, 1908, Abraham, 1909, etcétera, acerca del simbolismo y los autores no médicos a los que ellos remiten. Klein-Paul, 1898, etcétera. Es decir, todo esto nos apela a estos autores. Y luego continúa la misma nota número 4, agregado en 1914, nos dice Strachey, lo más certero que se ha dicho sobre este tema se encuentra en el escrito de Otto Rank y creo que es Hugo Sachs. Dice H. Sachs. No me acuerdo qué significa esa H. En 1913, capítulo 1. Y además nos remite a Ernest Jones de 1916. Todos estos fueron entonces alumnos de Freud o colegas de Freud, coetáneos y contemporáneos de Freud, ¿vale? Vamos a continuar. Aquí, en este texto, la interpretación de los sueños, aquí nos limitaremos a decir que la figuración, la representación, la forma de presentar, mediante un símbolo pertenece a las figuraciones indirectas, pero que toda clase de indicios nos alertan para que no confundamos en distinción la figuración simbólica con los otros modos de figuración indirecta, sin haber podido aprender con H, aprender de aprendido, de agarrado, sin haber podido aprender todavía con claridad conceptual esos rasgos diferenciales. En una serie de casos, lo común entre el símbolo y lo genuino que él reemplaza es manifiesto. Ahorita, bueno, voy a continuar, pero en otros casos está oculto. La elección del símbolo, perdón, parece entonces enigmática. Lo que vamos a distinguir entonces es que ciertamente
Si yo represento algo en mi sueño, que por ejemplo, no por nada escogí el ejemplo de un perro. Si yo en mi sueño con un perro, ha sido, digámoslo, porque he sido yo quien me presento a mí mismo en el sueño a un perro. Ajá, y eso tiene efectos en mí. Por otro lado, tenemos también que como sociedad, como cultura, heredamos símbolos. Ahorita les presento uno, pero bien podremos hablar de la cruz, bien podemos hablar, ¿qué les puedo decir? De nuestras banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Símbolos que no necesariamente nos ligan con lo religioso, sino también con lo político, también con nuestra propia historia. Ajá. Hay, por un lado, entonces, sujetos. Ustedes también tendrán, digamos, formas de representarse a sí mismos los elementos con los cuales ustedes conviven, elementos personales y elementos, digámoslo, como comunitarios. Continuamos. La elección, repito, la elección del símbolo parece entonces enigmática. Precisamente estos casos tienen que poder echar luz, en otras palabras, tienen que poder aclarar sobre el sentido último de la referencia simbólica. Indican que esta es de naturaleza genética. Lo que hoy está conectado por vía del símbolo, en tiempos primordiales con probabilidad estuvo unido por una identidad conceptual y lingüística. Nota a pie de página número 5. Esto se agregó en 1925, nos dice Strachey, es decir, esta nota es de Freud. Esta concepción hallaría extraordinario apoyo en una de las tesis sustentadas por el doctor Hans Sperber de 1912. Opina que todas las palabras originarias designaban cosas sexuales y perdieron este significado sexual cuando se traspasaron a otras cosas y actividades que se comparaban con las sexuales. Vamos a repetir este último párrafo, esta última idea, para continuar con la lectura. Lo que hoy está conectado por vía del símbolo, en tiempos primordiales con probabilidad estuvo unido por una identidad conceptual y lingüística. La referencia simbólica parece un resto y marca de una identidad antigua. Acerca de ello puede observarse que en muchos casos la comunidad en el símbolo se alcanza a través de la comunidad del lenguaje, como ya lo afirmó Schubert en 1814. Aquí viene la nota a pie de página número 6. Esta última frase se agregó en 1919. Y continúa esta nota número 6 diciendo, por ejemplo, de acuerdo con Ferenczi, véase el trabajo con Otto Rank de 1912, el barco que navega por el agua aparece en los sueños de micción de soñantes húngaros, aunque es ajena a esta lengua la designación Schiffen, que en alemán significa navegar o orinar. Para orinar, es decir, para los húngaros, Schiffen no quiere decir lo mismo que para los alemanes, que para los húngaros tienen otra palabra para designar el acto de orinar. Continúa la nota 6. En los sueños de franceses y de hablantes de otras lenguas romances, la habitación sirve como figuración simbólica de la mujer, aunque estos pueblos no conocen nada análogo a la expresión alemana Frauenzimmer, que recordemos Frauen o Frau, me parece que Frau es la palabra alemana para Frauen, no me acuerdo, tiene alguna relación con mujer. Zimmer, realmente no me acuerdo qué significa Zimmer en alemán, pero debe ser justamente como habitación. Entonces, esta palabra Frauenzimmer para los alemanes tiene relación con su palabra para mujer. Entonces, aquí de todos modos podemos notar esta curiosa relación entre los símbolos y ya no hablamos tanto de cultura, ya no hablamos tanto de, ¿cómo decirlo? Identidades sociales, identidades comunitarias. Estamos hablando aquí de justo algo como más íntimo, como que rebasa más allá de los lazos
que nos separan como culturas, que nos separan como comunidades, ¿vale? Continuamos con la lectura principal o el texto principal. Algunos símbolos son tan viejos como la formación misma del lenguaje, pero otros son recreados de continuo en el presente. Por ejemplo, el aerostato, el Zeppelin. Esto se agregó en 1914. Continuamos. Ahora bien, el sueño se sirve de este simbolismo para la figuración disfrazada de sus pensamientos latentes. Repito, y cambiando la palabra figuración. Ahora bien, el sueño se sirve de este simbolismo para la expresión disfrazada de sus pensamientos latentes, que recordemos, se nos ha presentado hasta el momento los pensamientos latentes como todo aquello que nosotros aportamos como contenido a los sueños o como base a al contenido de los sueños, perdón. Repito, los pensamientos latentes son, digamos, aquellos pensamientos que nos sirven para dar vida a nuestros sueños. Continuamos. Y es el caso que entre los símbolos así usados, hay muchos que por regla general o casi siempre quieren significar lo mismo. No solo que debe perderse de vista la peculiar plasticidad del material psíquico en los sueños. Con bastante frecuencia, un símbolo que aparece dentro del contenido onírico no debe interpretarse simbólicamente, sino en su contenido, sino en su sentido genuino. Y en otros casos, un soñante partiendo de un material mnémico especial puede crearse el derecho de usar como símbolo sexual todo cuanto le sirva para ello y que en general no recibe ese uso. Nuevamente, aquí hay algo que nos va acercando, digamos, al sentido y a la importancia de este texto en particular, ¿no? Este símbolo, se los pongo de ejemplo, ¿no? Para su cultura original tiene un significado. Para mí, podrían significar 3 piernas. Para mí, podría ser lo femenino en un símbolo, para mí, y así lo uso yo. ¿Por qué? Porque ciertamente la cultura, la sociedad, el mundo entero podría traernos símbolos. Sin embargo, nosotros no dejamos de ser personas, y eso es algo que yo señalo en mi libro. No dejamos de apropiarnos de lo que nos entregan, no dejamos de hacer nuestro el mundo. Y esto es algo que también es importante resaltar en esta época. Antes de continuar con el texto principal, aquí aquí está la nota número 7 a pie de página que nos dice James Strachey: en las ediciones de 1909 y 1911 aparecía aquí la siguiente oración: por lo demás, los símbolos sexuales empleados de ordinario no siempre son inequívocos. Es decir, a veces, aún símbolos sexuales no son lo que quieren, no son lo que aparece, no son lo que parece en un principio. Ajá. Recordemos aquí que justo el trabajo de la interpretación que se le invita al soñante, no al analista, es a no dejarse llevar por la primera impresión que sus sueños le provocan, sino indagar al respecto de sí mismo. ¿Por qué se presenta o por qué se representa eso a sí mismo en el sueño de esa forma? Esto suena un poquito complicado, realmente lo podemos, como nos podemos aproximar a ello de una forma como más ligera. Estoy ahorita tratando de simplificar esto que les acabo de decir. ¿Por qué 3 piernas? Por ejemplo, ¿no? Simplemente es acercarnos a nosotros mismos a través de nuestros sueños. Es así de sencillo. Ahora bien, el sueño se sirve de este simbolismo para la figuración disfrazada de sus pensamientos latentes. Y es el caso que entre los símbolos, repito, y es el caso que entre los símbolos así usados hay muchos que por regla general o casi siempre quieren significar lo mismo.
solo que no debe perderse de vista. Ah, no, esto ya lo leí. Oh, permítame un momento. Aquí está. Si las más recientes investigaciones sobre el sueño, después de Scherner, han obligado a admitir el simbolismo onírico a un H. G. Ellis, con doble L, en 1911. Repito, si las más recientes investigaciones sobre el sueño después de Scherner han obligado a admitir el simbolismo onírico, confiesa que no pueden, confiesan que no pueden, no puede caber duda de que nuestros sueños rebosan de simbolismo. Ya. Es que estaba en singular porque se refería a Ellis, el investigador. Voy a repetir. Aquí, simplificando el texto, Scherner y Ellis se apoyan en la presencia de símbolos para invitar a quien se quiera acercar al estudio y a la posibilidad de la interpretación de los sueños, básicamente a comprar su manual. Ajá. Repito, o digámoslo a la concepción, ¿cómo fue dicha anteriormente? A la concepción de descifrado de los sueños, ¿vale? Voy a repetir esto. Si las más recientes investigaciones sobre el sueño invitan a considerar el simbolismo, debe concederse, empero, que la existencia de los símbolos en el sueño no solo facilita la tarea de interpretarlo, también la dificulta. La técnica de interpretación que se guía por las ocurrencias libres del soñante nos deja las más de las veces en la estacada respecto de los elementos simbólicos del contenido del sueño, y por razones de crítica científica está excluida la vuelta a la arbitrariedad del intérprete tal como se la practicó en la antigüedad, pero y como parece revivir en las interpretaciones silvestres de Stickel. Voy a ponerlo en otras palabras. Se está ahorita regresando a cuestionar mucho la concepción del descifrado de los sueños conforme a un manual, digámoslo así. Esta arbitrariedad del intérprete de la que acabamos de escuchar en esta frase de Freud se refiere a que yo, digámoslo así, como intérprete de sueños, un intérprete de la antigüedad griega específicamente, tendría una interpretación al sueño de un soñante distinta a la de otro intérprete. Que esto es algo que también vemos en la psicología al día de hoy. Un psicólogo puede hacer una recomendación totalmente distinta a otro psicólogo. ¿Por qué? Porque su concepción del estudio de la psicología y el objeto del estudio de su psicología depende de su experiencia, cosa que también es diferente en otro. Ajá. Esto, por mucho que mis colegas en psicología pudieran discutírmelo, simplemente yo me remito a las no solo experiencias personales, sino a las noticias. Hay una infinidad de aproximaciones a la psicología y de, digamos, puestas en práctica. Hablamos de una psicología no solo influida por el psicoanálisis, sino por el pensamiento de por ejemplo, constelaciones familiares, flores de Bach, coaching, bla, 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 cognitivo-conductual, etcétera, 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 etcétera. Hablamos entonces de que Freud está hablando de intérpretes de sueños en la antigüedad. Podríamos ahorita también, digamos, hablar de una psicología de múltiples caras, de múltiples objetivos y de múltiples formas de aproximarse, tal vez ya no a su objeto de estudio, sino a su objeto de interpretación, ¿vale? Que sería, al final, el paciente. Es también una de las no solo críticas, sino también observaciones que yo hago. Para que la psicología se sostenga es necesario que retome su objeto de estudio. Pero vamos a continuar con el estudio del texto de Freud. Así, los elementos presentes en el contenido del sueño, que han de aprenderse, nuevamente tomarse, como símbolos, nos obligan a una técnica combinada que, por una parte, se apoya en las asociaciones del soñante y por la otra, llena lo que falta con la comprensión de los símbolos por el intérprete.
Recaudos críticos en la resolución de los símbolos y un estudio cuidadoso de estos en ejemplos de sueños prácticamente transparentes tienen que conjugarse para desvirtuar el reproche de arbitrariedad en la interpretación. Trato ahorita de poner en otras palabras esto que acabo de compartir con ustedes, esta lectura, pero quisiera yo avanzar para, digamos, no apartarme mucho de la intención del texto. Las incertidumbres todavía adheridas a nuestra actividad de intérpretes del sueño proceden en parte del carácter incompleto de nuestro conocimiento, que una progresiva profundización podrá salvar. Y en parte dependen precisamente de ciertas propiedades de los símbolos oníricos. Estos a menudo son multívocos, de modo que, como en la escritura china, solo el contexto posibilita la aprehensión correcta en cada caso. Con esta multivocidad, múltiples orígenes, múltiples funciones, digamos, algo típico que ya se ha estado abordando, se ha estudiado en la interpretación de los sueños. Múltiples relaciones de los símbolos. Se enlaza también la capacidad del sueño para admitir sobreinterpretaciones, para representar, figurar, expresar en un solo contenido diferentes formaciones de pensamiento y mociones de deseo, a menudo de naturaleza muy dispar. Esto fue agregado en 1914. Recordemos entonces, estamos abordando un texto difícil porque parece ser como un rompecabezas, un collage de muchas observaciones hechas entre 9 y casi 25 años después de que salió la interpretación de los sueños por primera vez. Aquí, al respecto de la frase admitir sobreinterpretaciones de un sueño, viene la nota número 8, nos remite a la página 286, pero justo les quería comentar, si bien se trata justamente de, a través de nuestros sueños, volver una mirada hacia nosotros mismos, no hacia la humanidad, no hacia qué mal está el mundo, qué feo que pase aquello, no, lo que estamos haciendo con eso, lo que estamos haciendo de nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, y que nos presentan nuestros sueños, ¿no? Un solo sueño que justamente tiene que ver con la frase que yo uso en Facebook para dar nombre a mi página de profesión, digamos, de trabajo en Facebook. El ombligo del sueño es que un solo sueño, uno solo, puede servir de trabajo para años de análisis, y no agotar su material de interpretación. ¿A qué me refiero? Si yo soñé con un perro, así nada más, eso podrían ser años de análisis. Y no podría yo agotarme. Ese solo sueño, así, soñé con un perro, podría remitirme a vivencias, ocurrencias, pensamientos, palabras, historias que yo podría analizar y analizar y analizar yo, no mi analista, yo, por años. Ya justo lo que Freud se refiere con esa frase, el ombligo del sueño, es que llega un momento en el cual justo podría perder sentido mi propio análisis. Y esto es algo muy en contraste, muy diferente con el trabajo en psicología. En psicología podremos hablar de un punto A un punto B, punto, nada más, no hay más. Vámonos, el que sigue, punto A punto B. Bebes, deja de beber. Sientes, si te sientes mal, deja de sentirte mal, punto. Pero en el análisis es un trabajo, pues, ¿cómo decirlo? Es interminable, ciertamente. No se trata de llegar a un punto en el que, por ejemplo, como también lo llegué a escuchar durante mi formación en psicólogo o en psicología, vamos a curarte de tu complejo de Edipo. No es eso. No hay cura para lo inconsciente.
Se trata de una relación con uno mismo a través, por ejemplo, de la interpretación de los sueños, a través de el análisis de las relaciones amorosas, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? No con el mundo. Eso ya vendrá después. Eso es justamente el reflejo de lo que hacemos con nosotros. Vamos a continuar. Tras estas restricciones y advertencias, anoto: el emperador y la emperatriz, el rey y la reina, figuran de hecho la mayoría de las veces a los padres del soñante. Él mismo es el príncipe o la princesa. Esto fue agregado en 1909. Pero esa alta autoridad que se atribuye al emperador se otorga también a grandes hombres. Y por eso en muchos sueños aparece Goethe, por ejemplo, como símbolo del padre. Esto fue notado por Hitchman, 1913. Esto se agregó en 1919. Todos los objetos alargados, bastones, troncos de árbol, paraguas, por la erección que semeja el abrirlo, quieren ser los subrogados del miembro masculino. 1909 se agregó esto. Como también las armas largas y puntadas, como cuchillos, puñales, picas, etc. 1911. Un símbolo de lo mismo, no bien comprensible, es la lima de uñas, por el restregar y frotar. 1909. Los estuches, cajitas, cofres, armarios, hornos corresponden al vientre femenino. 1909. Como también las cavidades, barcos y toda clase de recipientes. 1919. Las habitaciones son en los sueños, casi siempre mujeres. Y si están descritas sus diversas entradas y salidas, difícilmente nos engañemos en esta interpretación. 1909. Aquí viene la nota número 9. Esto se agregó la nota. Lo que les comuniqué, esto de los cuartos y el cuerpo femenino, digámoslo así, las mujeres, no creo que sí dice cuerpo femenino, vientre femenino, vaya. Eso se agregó en 1909. Lo que sigue se agregó como nota en 1919. Viene entre comillas, a ver, no sé por qué están las comillas, vamos a leer. Uno de mis pacientes que vivía en una pensión soñó que se encontraba con alguna de las muchachas de servicio y le preguntaba qué número tenía. Ella respondió, para su sorpresa, el 14. De hecho, él mantenía relaciones con esa... Ay, perdonen, está pasando no sé qué aquí frente de mi casa. Bla, 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 bla. Voy a... bueno, repito. eh, Estamos hablando de la nota número 9. Nos estaba contando Freud del sueño de uno de sus pacientes. De hecho, el paciente mantenía relaciones con esa muchacha de servicio y hasta habían tenido varias citas en el dormitorio de él. Como es natural, tuvo miedo que la patrona entrase en sospechas, y el día anterior al sueño se había formado el propósito de encontrarse con ella en una de las habitaciones desocupadas. En la realidad, esta tenía el número 14, mientras que en el sueño es la mujer la que lleva ese número. Difícilmente pueda imaginarse una prueba más clara de la identificación entre mujer y habitación. Ah, mira, no era un paciente de Freud, aquí dice Jones, fue un paciente de Ernest Jones, que les comento, Ernest Jones fue el biógrafo oficial de Sigmund Freud. Aquí ahora dice Freud, Artemidoro en su Oneirocritica, libro 2, capítulo 10, traducido al alemán por F.S. Kraus en 1881. Dice, de este modo, por ejemplo, un dormitorio hace las veces de la esposa, si la hay en la casa. Es decir, y de nuevo, por un lado, se habla de simbolismos universales, pero por otro, no podemos evitar hacer o nombrar, señalar el uso que cada uno de nosotros hacemos de esos símbolos. Ajá. Vamos a continuar.
Bueno, es que también se me impone este ejemplo. Se está hablando, por ejemplo, de sujetos soñantes heterosexuales, es decir, hombres que tienen parejas o tienen relaciones sexuales con mujeres. Esta relación por fuerza no será la misma en soñantes homosexuales. Estos van a representarse su actividad sexual de otra forma. Es totalmente pues, natural, es hasta obvio. Pero bueno, vamos a continuar. En este contexto, es bien comprensible el interés en que la habitación esté abierta, entre comillas, o cerrada, entre comillas. Nota número 10, aquí viene. Dice Freud. Véase, por ejemplo, el primer sueño de Dora en mi texto, fragmento de análisis de un caso de histeria en el volumen 7. Ajá. Continuamos. Bien, no necesitamos entonces nombrar expresamente la llave que abre la habitación. Este simbolismo de la llave y la cerradura fue empleado con la más atrevida salacidad por Uhland en la canción del conde Eberstein en 1911. Realmente no sé a qué se refiere. Yo le sugeriría googlearlo, conde Eberstein, sin H, Eber, con B labial, B grande, Eberstein. Se escribe así como se lo estoy leyendo, Tein, Eberstein. Continuamos. El de pasar por una serie de habitaciones es un sueño de un burdel o de harén. Esto fue agregado en 1909. Perdón, lo del conde de Eberstein fue agregado en 1911. Híjole, es que es complicadísimo esto. Vamos a continuar, pero también es usado, como lo mostró H. Sachs, 1914, con bellos ejemplos para figurar el matrimonio por oposición. No sé a qué se refiere, realmente no lo sé. Una relación interesante con la investigación sexual infantil se establece cuando se sueña con dos habitaciones que antes eran una, o el soñante ve partida en dos la habitación de una casa conocida, o a la inversa. En la infancia se creyó que los genitales femeninos, o la cola, formaban un espacio único, la teoría infantil de la cloaca, y solo después se supo que esta región del cuerpo comprendía dos cavidades y aberturas separadas. 1919. Antes de continuar, aquí vienen dos observaciones. En esto que les acabo de leer de la teoría sexual infantil o de la teoría infantil de la cloaca, ahí viene la nota número 11 que nos dice James Strachey. Esto se refiere o hace referencia a la sección del texto, los tres ensayos de teoría sexual, la porción que se llama teorías del nacimiento. Lo encontraremos en el volumen 7 de la obra de Sigmund Freud, de la Standard Edition. Pero antes de continuar, cuando dice aquí en el texto genitales femeninos o la cola, viene un asterisco que nos dice en alemán popó. Elegimos cola porque es el término más corriente en el castellano coloquial. Ajá. Vamos a continuar ahora sí en el texto principal. Que esto es un collage, en verdad. Esto ha sido como pum, 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 pum. Las escalas de cuerda, las escaleras de mano y las escaleras interiores de las casas y el ir por ellas y por cierto, tanto en sentido ascendente como descendente, son figuraciones simbólicas del acto sexual. Nota número 12. Esto a ver, sí. Esta nota se agregó en 1911. Repito lo que en otro lugar. Discúlpenme, es que es un poquito complicado esto. Repito lo que en otro lugar he manifestado sobre este tema. Se los estoy leyendo así, pero realmente en esto que les acabo de leer, repito lo que en otro lugar he manifestado sobre este tema, viene la referencia, ¿no? Volumen 11, página 135. Ahorita, perdón, pero antes de decirle lo que escribió Freud, es que
Esta porción del texto al momento se me hace súper complicada. Se me hace hasta cierto punto como, vaya, innecesaria, pero se vuelve necesaria justamente al momento de que insertamos la interpretación de los sueños en un contexto más amplio. Al ser humano, y se los digo también como autor, a la humanidad en general le cuesta mucho trabajo, de hecho creo que es algo imposible, aceptar su propia participación dentro de los hechos que le aquejan. Si yo me di a mí mismo el permiso de hablar del Estado, fue para introducirme a mí mismo y, aunque ustedes no lo quieran, a ustedes en lo que vivimos cotidianamente. Si yo digo tanto problema para decir somos personas y usamos los símbolos como nos apropiamos de ello, quiere decir estamos vivos y nosotros formamos parte de esta complicada forma de apropiarnos de la vida que llamamos civilización. Yo, como mexicano del año 2021 que estoy grabando este video, formo parte del mundo igual que todos ustedes. Eso es todo. Hagamos algo. El psicoanálisis nos invita a acercarnos a nosotros mismos, a considerar, y esto se los comparto personal, ¿no? La forma en la cual mis sentimientos a veces me atropellan, a veces yo los atropello a ellos, y eso me vuelve en sueños. Y en los sueños me doy cuenta de las cosas que yo hago conmigo, no con alguien más. No lastimo a nadie. ¿Por qué? Porque justo la forma en la cual yo trato mis emociones es una forma de maltrato hacia mí mismo, pero es una forma de maltrato que también observo en muchos otros seres humanos. Y está bien. Una forma en la cual yo ahogo mi enojo y eso me implica a mí un costo. Pero basta del comentario. Vamos a continuar con el texto. Hace algún tiempo supe que un psicólogo ajeno a nosotros hizo a uno de los nuestros la observación de que sobreestimamos, sin duda, el significado sexual secreto de los sueños. Repito, es que esto es increíble. Un psicólogo ajeno a nosotros, está hablando Sigmund Freud, año 1910, que fue agregado a la interpretación de los sueños en 1911. Sobreestimamos el significado sexual secreto de los sueños. Repito, sobreestimamos. Esta es una crítica seguida y continua al psicoanálisis. Es que para ustedes todo es sexo. Todo es sexo. Básicamente son unos asquerosos. Básicamente. Su sueño más frecuente era el de subir por una escalera, el sueño de ese psicólogo, 1910. Y de ahí, por cierto, no se escondía nada sexual. Alertados por esta objeción, atendimos expresamente a la aparición en el sueño de escaleras con cuerda, escaleras de mano y de interiores, y pronto pudimos comprobar que las escaleras y cosas análogas figuran un indudable símbolo del coito. Símbolo. Esto yo lo estoy destacando, el texto lo dice así nada más. Yo lo destaco. Símbolo. Continúa el texto. No es difícil descubrir el fundamento de esa comparación. Con pasos rítmicos, quedándose cada vez más sin aliento, uno llega a una altura y después, en un par de rápidos saltos, puede bajar de nuevo. Así, el ritmo del coito se encuentra en el acto de subir escaleras. No nos olvidemos de aducir o señalar el uso lingüístico. Él nos muestra que steigen, alemán, palabra alemana, steigen con G, steigen, significa en español montar.
es usado sin más como designación sustitutiva de la acción sexual. Es que justamente, yo les decía, por mi libro, por el trabajo que yo hice con mi libro, yo formo parte de la humanidad. Así de sencillo. Lo que nos dice este psicólogo de 1910, no estoy hablando de Freud, no estoy hablando de nadie más, sino de un psicólogo que en 1910 le dice a los alumnos de Freud, es que eso no es sexual, yo sueño que subo escaleras, ahí no hay sexo, no hay nada. Nos dice, caballero, usted está insertado en una cultura que usa la palabra steigen para denominar el acto sexual, lo mismo que subir escaleras. Es cierto, las dos cosas son ciertas. Es que, fíjense, sube escaleras, no ve mujer, no ve nada, pero tampoco quiere notar el esfuerzo de subir escaleras. Tampoco quiere notar la relación de la palabra steigen con la acción sexual que está en su cultura. Esto podría decir, es que es cierto, no tiene nada de sexual el sueño. Está subiendo escaleras. ¿Dónde está el sexo? Deshagámonos de la cultura. Digamos, este sujeto no habla alemán, este sujeto es hasta mexicano. Ok. Deshagámonos incluso aquí de lo sexual, en el sentido que se entiende generalmente, que es algo que yo abordo desde el principio de mi libro. Sexual en psicoanálisis. Más allá de la relación coital, es la relación con uno mismo, con nuestro propio cuerpo. Ya se hablará en otro momento acerca de lo sexual. De hecho, eso es un tema inacabable. Por eso yo tengo la necesidad de escribir el título y de escribir este libro y de ponerle ese título, Sexualidad Infantil. ¿Por qué? Oh, lo he dicho en otras palabras, en otros momentos. Sentimos, así de sencillo, el hecho de que sentimos. Ya es y sé que esto es difícil de aceptarlo, difícil de concebirlo, pero el hecho de que sentimos es ya un hecho sexual. ¿Por qué? Porque nos pone en relación con nosotros mismos y aunque pudiera parecer algo sencillísimo, no lo es. Sentir no es esto. Sentir es lo que yo hago con eso. Sentir es un acto subjetivo. Sentir es un acto individual. Sentir es reconocer que tenemos un cuerpo. Sentir es reconocer que este cuerpo se juega con mi contacto con el mundo. Sentir es reconocer el hecho de que tengo sed y de que allá dejé mi agua, permítanme. Sentir, es que esto es algo tan sencillo. Llevo aquí un poquito más de una hora y yo no me doy cuenta de los efectos que leer está teniendo sobre mi cuerpo. Hasta este momento en el cual yo les asocio lo sexual con el cuerpo y el acto de sentir, es que me doy cuenta que tengo sed. Y como habrán notado, no he tomado agua en todo este tiempo que he estado aquí con ustedes. Salud. Estamos dentro de una nota, la nota número 12. Pero es que es fundamental este tipo de comentarios, ¿no? Continúa la nota 12. De un hombre suele decirse que es un steiger, uno que monta en español, y se habla de nachsteigen como rondar a una muchacha, literalmente montarle atrás.
En español podríamos decir como cortejarla, como perseguirla, lo cual por supuesto tiene ya connotaciones abusivas que ya rayan en lo ilegal, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Continúa la nota número 12. En francés al escalón se le llama la marche. Un vieux marcheur tiene el mismo significado que en nuestro alemán un Altersteigen, un viejo disoluto. Me gustaría meter estas palabras en el traductor de Google, pero ya vamos a avanzar porque creo que me están buscando, me parece, y yo ciertamente les dije, no me molesten hasta la 1. Vamos a continuar. Ahí finaliza la nota número 12. Vamos a repetir este. Las escaleras de cuerda, las escaleras de mano y las escaleras interiores de las casas y el ir por ellas, y por cierto en sentido ascendente, tanto descendente, son figuraciones simbólicas del acto sexual. Repito, simbólicas. ¿Por qué estoy repitiendo tanto simbólicas? Justo, digámoslo, por los símbolos. Que recordemos, los símbolos existen, pero lo interesante del sueño es ver cómo los usamos como sujetos, cómo nos relacionamos con los símbolos. Continúa. Paredes lisas por las que uno se encarama. ¿Qué significa eso? No lo sé. Voy a seguir. Fachadas de casas por las que se descuelga, a menudo con fuerte angustia. Corresponden a cuerpos humanos erguidos y probablemente repiten en el sueño el recuerdo del niño pequeño que se trepaba a sus padres y niñeras. Permítame un segundo, tengo la duda. Encarama. Uy, me equivoqué. ¿Qué significa esa palabra? Yo casi no la uso, ciertamente. Encarama. Vamos a ver. Real Academia, encarama. Encaramar. Levantar o subir a alguien o algo al lugar dificultoso de alcanzar. Ok. Entonces, subir dificultosamente, como trepar. Vamos a continuar. Los muros, entre comillas, lisos, son hombres. A los, entre comillas, saledizos, cierra comillas, de las casas, no rara vez nos aferramos en la angustia del sueño. Esto se agregó en 1911. Mesas separadas, mesas preparadas para una comida y tablas son asimismo mujeres, sin duda por la oposición que aquí cancela las redondeces del cuerpo, agregado en 1909. Entre comillas, madera, cierra comillas, parece ser en general, por sus referencias lingüísticas, un subrogado del material femenino o materia. El nombre de la isla Madeira significa eso en portugués, madera. Esto se agregó en 1911. Continuamos. Puesto que mesa y cama, entre comillas, mesa y cama, constituyen el matrimonio, eso lo puedo entender. A menudo en el sueño, la primera, la mesa, sustituye a la segunda, a la cama. Y hasta donde es posible, el complejo de representaciones sexuales es traspuesto al complejo de la comida. Traspuesto. Que se sustituye. Esto se agregó en 1909 y podría ser aquí un comentario, pero lo voy a hacer. Seguramente este comentario, digamos, va a tener más relación con lo que les comentaba al respecto de la sexualidad en psicoanálisis. No quiero extenderme mucho en mi comentario, simplemente diré que sentimos, nada más, sentimos durante el sexo y sentimos durante la comida. Hay cosas que nos gustan del sexo y cosas que nos gustan de la comida. Lo mismo, cosas que nos disgustan en el sexo y cosas que nos disgustan en la comida. Punto. Hay identidad, nada más. Continuamos. Entre los adminículos. Vamos a ver, antes de continuar. Real Academia, ¿qué es un adminículo? Adminicular, dice la Real Academia. Auxiliar o ayudar con algunas cosas a otras para darles mayor virtud y eficacia. Entonces podrían ser un adorno.
Vaya forma de decir adorno. Creo que ya me estoy... verán ustedes que por las condiciones de iluminación, a veces mi fondo de pantalla cambia, a veces se ven cosas por ahí, ¿no? Pero regresemos al texto. Entre los... dice literalmente adminículos. Entre los adornos de la vestimenta. El sombrero de una mujer muy frecuentemente ha de interpretarse con certeza como los genitales y, por cierto, del hombre. Lo mismo el manto, del alemán Mantel, respecto del cual, no sé si sea alemán o sea francés, así está escrito, mantel. Repito, lo mismo el manto o mantel, respecto del cual queda en suspenso la parte que le toca en este uso simbólico a la homofonía de la palabra man. Está escrito con doble N, debe ser alemán entonces, que significa hombre. Entonces, ahorita nos está, digamos, señalando Freud la relación entre los sueños y el lenguaje. Oh, ya está viniendo el aire. Se va a alterar más mi fondo de pantalla, o tal vez menos, no lo sé. Vamos a continuar. Aquí viene la nota número 13. Véanse unos comentarios sobre este símbolo en la 20ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 22. Vamos a continuar con el texto principal. En Sueños de hombres encontramos muchas veces que la corbata simboliza el pene, y no solo porque es largo, es algo alargado que pende, es decir, que cuelga, y es característica del varón, sino porque también puede elegírsela a gusto, una libertad que la naturaleza nos niega en cuanto al original de este símbolo. Es decir, y ahí regresamos a la hipótesis de Freud, el sueño como un cumplimiento de deseo. Al contrario de la vida real, donde nosotros no escogemos nuestro pene, en el sueño podemos escoger nuestra corbata. Y es así como ciertamente algunos de los pacientes de Freud, hombres, que esto es donde se introduce el sujeto, algunos hombres sueñan con corbatas como sustituto de su pene. Algunos. Nota número 14 se introduce aquí. Esta nota se agregó en 1914. Véase el dibujo hecho por un maníaco de 19 años reproducido en la revista Centralblatt für Psychoanalyse. Volumen 2, permítame. Mira, no sé si sea esta nota, pero aquí aparece un nombre muy popular en psicología, Rorschach, 1912. No sé si sea quien inventó el test de las manchas de tinta. Este test es muy popular. Tal vez sí, no lo sé. Digo, el apellido no solo se limita a un sujeto. Vamos a continuar en esta nota número 14, hablando del dibujo del maníaco. Representa a un hombre con una serpiente a guisa de corbata que se vuelve hacia una muchacha. También la historia, entre comillas, El Vergonzoso, publicada en la revista Antropopiteia, volumen 6, página 334. Una dama entró en un baño y ahí se encontró a un señor que apenas alcanzó a ponerse la camisa. Estaba muy avergonzado, pero de pronto se tapó el cuello con el faldón de la camisa y dijo: disculpe usted, estoy sin corbata. Corbata está destacado como en itálica. Ahí finaliza la nota número 14. Regresamos al texto. Las personas que emplean las corbatas como símbolo en el sueño suelen usarlas en su vida con mucha magnificencia y poseer colecciones enteras de ellas. Esto se agregó en 1911. Que es aquí también como nos vamos acercando a la concepción psicoanalítica de la sexualidad, la relación de uno con su cuerpo. Poseer colecciones enteras de corbatas y la relación que puede tener para esas personas, para esos hombres con muchas corbatas, la relación de ellos con su pene. Podríamos hablar de una relación de vergüenza, podríamos hablar de una relación de orgullo, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Pero de nuevo, se introduce al sujeto. Continuamos. Todas las maquinarias y aparatos complicados de los sueños son con gran probabilidad genitales,
por regla general masculinos. Esto se dijo en 1919. En cuya descripción el simbolismo onírico, el simbolismo de los sueños, se muestra tan inagotable como el trabajo del chiste, 1909. Es que fíjense, esto es lo complicado de este texto. Lo primero, maquinarias y aparatos complicados, eso se dijo en 1919, pero el simbolismo onírico tan inagotable como el trabajo del chiste, eso se dijo en 1909, 10 años antes. Entonces, es como decir, es como leer una conversación de WhatsApp en la cual estamos contestando mensajes anteriores, generando contenido, pero contenido que ya va a ser interpretado conforme lo que ya dijimos. Es así de complicado, como un WhatsApp. Aquí está la nota número 15. Véase, dice Strachey, véase el libro de Freud sobre los chistes, que se publicó en 1905, donde introdujo la expresión trabajo del chiste, por analogía con trabajo del sueño para designar los procesos psicológicos involucrados en la producción de chistes. Regresamos al texto principal. Es igualmente incontrastable que todas las armas e instrumentos se usan como símbolos del miembro masculino. Arados, martillos, fusiles, revólveres, dagas, sables, etc. 1919. Asimismo, muchos paisajes de los sueños, en particular los que muestran puentes o montes boscosos, se reconocen sin trabajo como descripción de los genitales. 1911. Marcinovsky, en 1912, ha reunido a una serie de ejemplos en que los soñantes ilustraron sus sueños con dibujos destinados a figurar los paisajes y los lugares que aparecían en ellos. Tales dibujos hacen bien patente la diferencia entre significado manifiesto y significado latente en los sueños. Recordemos, significado manifiesto es los sueños como los recordamos. Significado latente son los pensamientos oníricos, los pensamientos que se ligan con nosotros y que son representados en los sueños, ¿vale? Esto dicho en pocas palabras, porque fue un trabajo muy amplio, esto de manifiesto y latente. Vamos a continuar. Si considerados sin prevención parecen ofrecer planos, mapas, etcétera, ante una investigación más penetrante, se revelan como figuraciones o expresiones, manifestaciones del cuerpo humano, de los genitales, etcétera, y solo después se los aprehende, nuevamente con H, de agarrar, así permiten comprender el sueño. Véase sobre esto los trabajos de Pfizer, 1911, 12 y 13, sobre la criptografía y cuadros enigmáticos, publicado al final en 1900. Perdón, todo esto se agregó en 1914. Continúa el texto. En el caso de las creaciones léxicas, es decir, de lenguaje, incomprensibles, estamos autorizados a pensar que pueden hallarse compuestas por ingredientes de significado sexual. Esto se agregó en 1911. Continúa el texto. Los niños que aparecen en los sueños no suelen significar sino genitales, así como hombres y mujeres tienen la costumbre de designar mimosamente a sus genitales como su pequeño, entre comillas. Esto se agregó en 1911. Katia. Esto es algo Katchenka. No me acuerdo cómo le decía esta mujer a sus cositas. Continúa el texto, ya me puse colorado, ¿verdad? Salud. Agua. Continúa el texto. En el, entre comillas, hermanito, cierra comillas, Stickel, 1909, individualizó con acierto al pene. Repito, al pene. Esto fue agregado en 1925. Y esto, destaco, es un agregado de un investigador llamado Stickel, del cual ya se ha hablado mucho aquí en la interpretación de los sueños. Continúa el texto principal. Jugar con un niño pequeño, pegarle, etcétera, son muchas veces figuraciones, representaciones, manifestaciones oníricas del onanismo o, en otras palabras, de la masturbación. Esto fue agregado en 1911. Continuamos. La calvicie, el cortarse el pelo, la caída de los dientes y la decapitación son usados por el trabajo del sueño para figurar, para expresar, para manifestar la castración.
Debe verse una proyección, perdón, debe verse una protección contra esta en el hecho de que uno de los símbolos usuales para el pene aparezca en el sueño en número doble o múltiple. Nota número 16. ¿La 15 ya la dije? Sí, sí, sí. Nota número 16. Este punto es considerado en el artículo sobre, o con título, Lo ominoso, que se encuentra en el volumen 17. También el artículo sobre la cabeza de Medusa, escrito en 1922 y publicado en 1940. Me parece que también está en el volumen 17. Y digo me parece, sí, 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 volumen 17. A ver, regresamos al texto principal. Esa era la nota 16. Continúo. También la aparición de la lagartija, un animal al que vuelve a crecerle la cola después de que se la cortaron, tiene en el sueño el mismo significado, es decir, una protección en contra de la castración. Referencia al sueño de las lagartijas, que ya se encontró en la página 38-39 del volumen 4. Entre los animales que en la mitología y el folclore se emplean como símbolos genitales, muchos cumplen ese papel también en el sueño. El pez, el caracol, el gato, el ratón, por el vello pubiano, es decir, por el vello púbico. Es decir, algunas personas representan a sus genitales o a los genitales en general en relación con un animal, o se lo representan como un animal porque lo asocian con el vello púbico. Repito, algunas personas. Pero sobre todo el símbolo más significativo del miembro masculino, la serpiente. Animales pequeños, la sabandija, y son los subrogados de niños pequeños, por ejemplo, del hermanito no deseado. Ser atacado por una sabandija equivale muchas veces al embarazo. Esto se agregó en 1919. Continuamos. Como símbolo reciente de los genitales masculinos debe citarse el aerostato, que justifica ese empleo tanto por su relación con el vuelo cuanto eventualmente por su forma. Esto se agregó en 1911. Vaya rompecabezas. Continuamos. Stickel ha indicado y ejemplificado una serie de otros símbolos, parte de los cuales no han sido todavía suficientemente verificados. Esto se agregó en 1911. Continuamos. Sus escritos, en particular de su libro Dispatch de Strauss, de 1911, contienen la más rica colección de resoluciones de símbolos, colegidas muchas de ellas con agudeza, y que el examen posterior corroboró. Por ejemplo, los de la sección sobre el simbolismo de la muerte. La defectuosa cautela crítica de este autor y su tendencia a establecer generalizaciones a toda costa vuelven, empero, dudosas o inutilizables otras de sus interpretaciones, a modo que es aconsejable la prudencia al usar estos trabajos. Solo destacaré, pues, algunos ejemplos. Esto se agregó en 1914. Lo que sigue está destacado porque viene este texto como de ladito, como en itálica. Derecha e izquierda, según Stickel, ahí acabó la derecha e izquierda es lo único que se destaca, ¿vale? Según Stickel, han de entenderse en el sueño en sentido ético. Lo que sigue viene entre comillas, es decir, es una cita directa de Stickel. El camino a la diestra significa siempre el camino de lo justo, el camino a siniestra es el del crimen. Así, el izquierdo puede figurar homosexualidad, incesto, perversión, y el derecho, el matrimonio, el comercio con una prostituta, etc. Ándale. Es que fíjense, esto lo abordo yo en mi libro, las diferencias individuales entre lo que es justo y lo que no. Stickel dice, está bien ir con una prostituta. Hay muchos que dicen, eso está mal, señor Stickel. Vamos a continuar con la cita de Stickel. Siempre juzgado a ello desde el punto de vista moral e individual del soñante. Justamente, es que no podemos hablar de una moral universal. Vamos a continuar. Bueno, esto de Stickel fue publicado en 1909. Continuamos con el texto. Dice Freud, en el sueño, los parientes, esto de parientes es destacado, es decir, cuando hay parientes en el sueño, en general desempeñan las más de las veces el papel de los genitales. En este significado no solo he podido confirmar al hijo, la hija, la hermanita, vale decir hasta donde se alcanza el campo de la aplicación del, entre comillas, pequeño.
Aquí donde dice la hermanita viene la nota número 17. Dice Strachey y aparentemente también el hermanito. Véase referencia a la página 300, a la página anterior. Es que les digo, en este capítulo es como pum, 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 de aquí para allá, en cuanto al tiempo, en cuanto al texto. Vamos a continuar. En cambio, ejemplos seguros permiten reconocer a las hermanas como símbolos de los pechos y a los hermanos, hermanas está destacado, hermano está destacado, ¿vale? En el texto. A los hermanos como símbolos de los hemisferios mayores. No sé a qué se refiere con hemisferios. Pero bueno, vamos a seguir. Se destaca el no alcanzar un coche, lo resuelve Stickel como lamentación por una diferencia de edad inalcanzable. Voy a leer estas palabras destacadas de forma distinta, ¿vale? El equipaje con que se viaja, sostiene Stickel, es la carga de pecados que nos abruma. Todo esto se agregó en 1911. Ahí acabó ya el uso de palabras destacadas, parece que sí. En un buen rato no se vuelve a hacer. Entonces, Stickel hablaba de pecados, ¿no? Ok, se vale todo eso. Continúa Freud. Pero precisamente el equipaje del viajero se revela a menudo como símbolo inequívoco de los genitales propios. Eso se agregó en 1914. Continúa Freud. También a los números de aparición frecuente en los sueños atribuyó Stickel significados simbólicos fijos. Aunque esta resolución no parece bastante certificada ni universalmente válida, si bien en casos individuales esa interpretación puede admitirse como probable la mayoría de las veces. Eso se agregó en 1911 y aquí viene la nota a pie de página número 18. Dice Strachey, en la edición de 1911 aparecía aquí la siguiente oración. En el volumen de Wilhelm Stickel, Dispatch des Traums, de 1911, que se publicó demasiado recientemente como para que yo pudiera dar noticia de él, se hallará una lista de los símbolos sexuales más corrientes que procura demostrar que todos los símbolos sexuales pueden ser empleados en sentido masculino y femenino. Regresamos al texto principal. El número 3, por lo demás, es un símbolo bien comprobado de los genitales masculinos. Nota número 19. Dice Strachey, en el texto Una neurosis demoníaca en el siglo XVII, volumen 19, hay algunas consideraciones sobre el número 9. Regresamos al texto principal. Una de las generalizaciones que emprende Stickel se refiere al doble significado de los símbolos genitales. Esto se agregó en 1914. Continúa y viene una cita de Stickel. ¿Cuál sería el símbolo, se pregunta Stickel, que no pudiese emplearse con tal que la fantasía lo permitiese en medida alguna, tanto en sentido masculino como en femenino? Esto se dijo por Stickel en 1911, página 73. Continuamos. Sin duda, la frase entre paréntesis resta a esa afirmación buena parte de su certeza, pues la fantasía precisamente no siempre lo permite. Es decir, no siempre permite distinguir los sexos. Pero no juzgo superfluo hacer constar de que, de acuerdo con mis experiencias, el enunciado universal de Stickel tiene que dejar sitio al reconocimiento de una mayor diversidad, además de símbolos que con igual frecuencia hacen las veces de genitales masculinos y femeninos. Hay otros que predominantemente o de manera casi exclusiva designan a uno de los sexos. Y los hay también de los que no se conoce sino el significado solo masculino o solo femenino. Es que la fantasía no admite usar objetos alargados y rígidos o armas como símbolos de los genitales femeninos, ni cavidades o estuches, cajitas, polveras, etcétera, como símbolo de los genitales masculinos. Esto se agregó en 1911. Aquí, entonces, ya no lo he destacado, pero quiero destacarlo ahorita. Símbolos. Es que justamente vuelvo a hacer, digamos, una revisión de todo lo que hemos trabajado en el capítulo 6, solo en el capítulo 6. Hasta ahorita
se habla de símbolos. Nunca antes se habló de símbolos. Podríamos tomar a los símbolos como representaciones que van más allá de los individuos, que se repiten, digamos, en otros individuos. Sin embargo, y aquí está el psicoanálisis. El sujeto los usa. Al sujeto le sirven en función de sus propias necesidades. Continuamos, pero es que es importantísimo distinguir símbolo. El símbolo como una representación social. Estos símbolos no anulan la relación que establece el individuo con el mundo a través de sus representaciones. El hecho de que existan símbolos culturalmente hablando no quiere decir que me eliminan a mí como sujeto. Yo los uso, yo los sueño. ¿Por qué? Porque soy sujeto. ¿Por qué? Porque yo vivo, yo vivo una vida independiente, por ejemplo, de los celtas. Vivo una vida independiente de aquellos que se dicen cristianos. Vivo una vida independiente incluso de otros analistas. Esto es algo que también ahondo yo y estudio en mi libro. No hay dos representaciones de Dios en una misma iglesia cristiana. Esto podría parecer complicado, pero realmente no lo es. Aun cuando compartamos los mismos diccionarios, los mismos libros, pensamiento religioso, pensamiento académico, pensamiento lo que ustedes quieran, filosófico, las experiencias que cada uno de nosotros tenemos con las palabras es distinta, con las figuras. Pensamiento religioso, la misericordia va a ser vivida por fuerza, necesariamente entre todos los miembros de una misma iglesia, hablando del concepto de misericordia, ¿no? Hablando de la idea de misericordia. De ahí podemos extendernos al infinito literalmente. Vamos a continuar. Es cierto que la inclinación del sueño y de las fantasías inconscientes ha de usar bisexualmente los símbolos sexuales. Deja traslucir, nos permite notar un rasgo arcaico. En efecto, en la niñez se ignora la diferencia de los genitales y se atribuye a ambos sexos genitales idénticos. Esto es agregado en 1911 y ciertamente es comprensible. ¿Por qué? Ya lo veremos en 3 ensayos para una teoría sexual, pero yo también lo abordo en mi libro. Lo primero que conocemos es nuestro propio cuerpo y atribuimos a toda la demás humanidad que tenemos exactamente el mismo cuerpo, lo cual por supuesto se comprueba distinto ya que vemos, ya que tenemos más experiencia, pero en un principio es totalmente comprensible que el niño, la niña crea que todos son igual a él o a ella. Y después esto se desmiente. No está mal, es una aproximación de los niños al mundo a través de su cuerpo. Justo, repito, es parte de la sexualidad. Y ya no estamos hablando aquí, por ejemplo, de una sensación, estamos hablando de una percepción y de una idea que nos hacemos del mundo. Eso es sexualidad, de acuerdo al psicoanálisis. Por eso lo advierto en mi libro. Si nos acercamos al psicoanálisis, nuestra sexualidad se va a ver sumamente enriquecida, sumamente ampliada, porque no es nada más un ¡mua, mua! Te beso, mujer, porque te quiero, porque te amo, porque te admiro. Es mucho, mucho más profundo. ¿Por qué la admiro? ¿Por qué la deseo? Vamos a continuar. También puede extraviarnos y llamarnos al supuesto erróneo de un símbolo sexual el olvidar que en muchos sueños ocurre una inversión general de los sexos, de suerte que lo masculino es figurado por lo femenino y a la inversa. Tales sueños expresan en una mujer, por ejemplo, el deseo de ser un hombre. Esto fue agregado en 1925 y aquí también hay sexualidad infantil, pero además de lo que ya dije, no voy a ahondar mucho en esto para no hacer ya demasiado larga este video, que ya le calculo unas 10 horas, yo creo. Digo, hoy no las voy a grabar. Ahorita quisiera ver
Permítame un momento. Bien, ya estoy por terminar este video. Voy a finalizar esta página porque vienen a continuación un conjunto de sueños y entre estos sueños se incluye una imagen. Entonces, ahorita estoy yo grabando un video con un fondo de pantalla. Había pensado poner en mi fondo de pantalla la imagen que va a venir en las páginas siguientes, pero como pueden ver, el fondo de pantalla a veces cambia dependiendo de la iluminación. Podría buscarlo tener lo más controlada la iluminación posible para que el fondo de pantalla no variase y la imagen pueda ser vista por todos ustedes, pero para evitarme, digamos, cualquier dificultad, terminando este párrafo, esta página, perdón, que voy a compartir con ustedes, voy a cortar el video, voy a grabar otro video y en ese otro video voy a presentar no un video, o bueno, no mi imagen en el video, no mi imagen leyendo el texto con ustedes, sino la imagen del sueño, ¿vale? Entonces, estábamos aquí. Tales sueños expresan en una mujer, por ejemplo, el deseo de ser un hombre. Esto se agregó en 1925. Esto ya lo había leído, pero lo repito para retomar el texto. Los genitales pueden estar subrogados o sustituidos en el sueño también por otras partes del cuerpo. El miembro masculino por la mano o el pie y el orificio genital femenino por la boca, la oreja o aún el ojo. Las secreciones como mucosidad, lágrimas, orina, esperma, etcétera, pueden sustituirse unas a otras en el sueño. Esta tesis de Stickel, de 1911, correcta en líneas generales, experimentó una justificada restricción crítica por unas observaciones de R. Reitler, o Reitler, se lee en español, digamos, lo estoy latinizando, Reitler, de 1913. En lo esencial, se trata de sustituir las secreciones plenas por plenas de significado, como el sene. Me interrumpió aquí el coche que está sonando, la alarma del coche. Gracias, vecino. En lo esencial, se trata de sustituir las secreciones plenas de significado, como el semen, por una indiferente. Esto se agregó en 1919 y tiene todo que ver con el trabajo que hemos venido haciendo. El sueño sustituye lo que tiene mucha importancia, que en este caso podría ser el semen, por lo que no tiene importancia o no tiene tanta importancia como puede ser una lágrima o saliva. Continuamos y ya finalizamos esta parte del video. Ojalá basten estas indicaciones muy incompletas para alentar a otros a un trabajo de recolección más cuidadoso. Esto se agregó en 1909 y aquí va asociada la nota a pie de página número 20. Nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1911. Perdón. A pesar de todas las diferencias existentes entre la concepción de Scherner acerca del simbolismo onírico y la desarrollada aquí, dice Freud, debo destacar que ha de considerárselo el verdadero descubridor del simbolismo en los sueños y que las averiguaciones del psicoanálisis han rendido a la postre homenaje a su libro, que se publicó muchos años antes, en 1861, y fue considerado fantasioso. Regresamos al texto principal. En mis conferencias de introducción al psicoanálisis, la 10ª conferencia, intenté una exposición más detallada del simbolismo onírico. Esto fue agregado en 1919. Continúa el texto. Ahora insertaré algunos ejemplos del uso de tales símbolos en los sueños. Habrán de mostrar cuán imposible es obtener la interpretación del sueño si uno se niega a aceptar el simbolismo onírico y cuán incontrastablemente se impone este en muchos casos. Esto se agregó en 1911. Continúa, pero al mismo tiempo quisiera advertir de manera expresa que no debe exagerarse la importancia de los símbolos para la interpretación del sueño, como si el trabajo de traducir el sueño hubiera de limitarse a la traducción de símbolos, desechando la técnica que recurre a las ocurrencias del soñante. Las dos técnicas de interpretación de los sueños deben complementarse, pero tanto en la práctica como en la teoría, la precedencia sigue correspondiendo al procedimiento que descubrimos primero, es decir, ligar el uso de los símbolos por el soñante.
el que atribuye la importancia decisiva a las proferencias del soñante, viniéndose a agregar como medio auxiliar la traducción de símbolos que acabamos de introducir. Esto se dijo, o esto lo introdujo Freud en 1909. Aquí estamos, voy a finalizar esta lectura. Por supuesto, la voy a continuar. Ustedes no notarán mucho, pero estoy ahorita en la página 365. No me despido, vamos a continuar inmediatamente.